preguntitas, tengo unas consultas, entonces quiero ir siguiendo esos pasos, esas consultas, esas preguntas, ir de alguna manera desglosando la charla de hoy, que vamos a empezar a hacer más directos para ayudar a tomar conciencia y a entender cómo identificarnos, cómo convivir con el despertar de la conciencia, porque inevitablemente, después de lo que pasó, de este confinamiento que vivió toda la humanidad, que se intentaba de alguna manera que los seres humanos siguiesen con esa venda en los ojos, tuvo un efecto totalmente contrario. ¿Qué hizo? Hizo que las personas entraran en tal profundidad, en tal incomodidad, que los llevó a despertar muchísimo más y a expandir esos aspectos de la mente que estaban totalmente bloqueados y cerrados. Entonces, entramos en un despertar de la conciencia que, como siempre digo, en realidad es el despertar de tu ego. Es tu ego el que dice: yo no soy simplemente un personaje, porque estoy empezando a tener destellos de percepción, de interpretación de la realidad totalmente diferente. Y eso me está abriendo la posibilidad de conocerme y entenderme y profundizar diferente en la realidad con la que comparto esa conexión y conmigo mismo. En mi caso, el despertar de la conciencia fue con pequeños destellos durante algunos años antes del despertar completamente. Fue manifestándose en distintas situaciones, con sueños, con conciencia de decir: ¿esto que estoy tocando es real o es una ilusión? Me pasó también que, por ejemplo, no podía unir, noté más dislexia, más cambio en la percepción, no podía unir ciertas palabras con objetos, no las podía conectar, tener sueños premonitorios, tener déjà vu que uno dice. Bueno, muchas cosas que me fueron como preparando energéticamente, mentalmente, emocionalmente. Es así, tienes sueños, tienes percepciones, tienes cambios emocionales, humorales, tu cuerpo se siente diferente. Los sueños no son simples sueños, sientes que son como viajes, que estuviste realmente ahí. ¿Qué es esto? Son pequeñas aperturas, portales que se empiezan a abrir en tu cerebro, en la conexión que tiene tu antena, porque el cerebro es una antena, y es como que empieza a frecuenciar otras frecuencias. Es como que estás en AM, todo este tiempo estuviste en la radio AM y de repente pasás a conectar con una FM. Estar en la FM, AM, FM, y empezás a tener esos destellos. Esos son pequeños indicios de tu despertar de conciencia, de tu despertar de tu ego a tu conciencia, a esa información que yo le digo la nube, ¿sí? Como si fuera que estás conectado online, a esa información que tienes de todas tus vidas, porque realmente no estamos aquí un solo día, una sola vida, no. Venimos aquí muchas vidas a la Tierra a experimentar ensayo-error, y a llevarnos esa información para completar los aprendizajes, y esos aprendizajes nuevamente nos reúnen, todos nuestros fragmentos nos reúnen en una conciencia, y esa es la conciencia que toma un cuerpo, toma un personaje. Por eso yo hablo mucho de: no te identifiques con ese personaje que nació de mamá y papá. Y este fue mi gran camino. Yo escribí 5 libros
en mi propia búsqueda, porque mi gran camino fue quitarme ese personaje o de última decir, ¿quién es este personaje? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy acá en la Tierra? ¿Y qué necesito hacer para evolucionar? Yo desde niña era así, era una constante mirar a las estrellas y decir, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Quién soy? ¿Qué tengo que hacer? Eso, casi todos los niños desde 0 a 6 años tenemos esa conciencia despierta y conectada con la personalidad, con ese pequeño niño que depende de mamá y papá. Pero las necesidades biológicas como el hambre, la aprobación, la sed, todo lo que necesites, el frío, el calor, si no responden adultos a cubrirte esas necesidades y si tú no acatas esas necesidades, esas órdenes o moldeo que te hacen y no enganchas con esa manada, con ese grupo de familia que te está cuidando y guiando, que son los que te contienen, los que te trajeron, te empiezas a sentir como en una distorsión. Entonces, poco a poco vas dejando todas esas cosas que tú ves, percibes, lo ves como mágico, como divino y como tal, y lo empezás a domesticar y a adaptar a lo que te dicen, que tenés que sentir, ver, respetar, obedecer. Entonces así es como vamos cerrando la conciencia y mirando desde el niño, desde lo humano. ¿Qué pasó hasta ahora? Todo esto estaba tapado, pero llegó un punto de evolución en la Tierra, planetario, que dijeron, estos humanos no pueden seguir repitiendo, tienen que evolucionar. Entonces hubo un disparador, como cuando, por ejemplo, tienes un problema familiar, una pareja, un evento traumático, es un disparador que te lleva a mejorar tu vida, a hacer tu terapia, a cambiar de lugar donde vives, a cambiar de trabajo, de decir esto no lo quiero más, pero tienes que llegar a un punto en donde ya estás, que revientas y dices esto no lo quiero más. Bueno, lo mismo pasó a nivel planetario. Llegamos a un punto donde fuimos presionados y la mayoría de la gente se dio cuenta de muchas cosas. Y ahí se despertaron muchas capacidades. ¿Qué pasó? Que empezamos a tener otra percepción de la realidad. Empezamos a sentir energías que antes no sentíamos. Empezamos a sentir incomodidad con ciertas relaciones, con ciertos lugares. Todo eso empieza a activarse en nosotros. Cuando yo hablo de mi libro, ya les voy a mostrar después, Activa tu Código Divino, que voy contando cómo fue todo mi despertar y cómo empecé a canalizar, a ver y a tomar conciencia de la información de todas esas vidas y cómo te sirven esas vidas pasadas, cómo te sirven como guía, como manual, como información. Eso me llevó a canalizar el otro libro, que fue El Código Secreto de la Autosanación. Ese libro de geometría sagrada te permite equilibrar justamente en este momento, en donde las energías están raras, en donde no sabes cómo equilibrarte, sanarte, poder canalizar, poder despertar es tu glándula pineal, tu hemisferio derecho. Este libro de geometría, El Código Secreto de la Autosanación, es el que a mí me sirvió para equilibrar todo eso, para reequilibrarme, acomodarme, conectarme con las percepciones, entenderlas, integrarlas, no entrar en trauma, ¿no? Porque muchas veces de no sentir nada a pasar a sentir un montón de cosas, el cerebro no lo puede recodificar. Venimos de una estructura de entendimiento desde el hemisferio izquierdo, la lógica pura y la razón. Entonces, todo lo que te presenta el hemisferio derecho, que es lo que se despierta con el despertar de la conciencia, se despierta tu glándula pineal, que es el famoso tercer ojo, se despierta tu hemisferio derecho y despiertas a la conciencia multidimensional. Es un shock para el cerebro. Entonces, este libro, el de autosanación, el del código secreto, fueron creados porque a mí me sirvieron como herramientas y fueron creados para que te sirvan como herramienta, para que digas,
¿De dónde me agarro para entender lo que pasa? Muchas veces los lazos familiares, todo ese nudo emocional, toda esa carga biológica, informativa de todo tu árbol genealógico, hace que estés más aferrado a esa personalidad que conoces. Pero ¿qué pasa? La personalidad que está llevando y creando tu vida constantemente, como le pasó a todo el mundo, se encontró que ante una fuerza externa como fue ese confinamiento, no servía para lo que estaba siendo necesitado en ese momento. Entonces empieza a haber como un choque, un conflicto interno, como si tuvieras un ordenador, por ejemplo un Mac y un Windows, y empiezan a chocar porque no coinciden el software de cada uno, para que puedas seguir siendo lo que eres con la información que tienes. Entonces, no te queda otra que pasar por una recodificación interna. Y eso, tienes muchas herramientas hoy en día, pero eso es necesario hacerlo. Biodescodificación, sanación de tu niño interior, sanación de vidas pasadas, sanación con tu árbol genealógico. Y sanación no es que estés enfermo, estés mal y te tengas que sanar. Sanación para mí es reequilibrarte energética, emocional, espiritualmente, con todos esos lazos que vienes compartiendo vida tras vida. Entonces, esa personalidad biológica que has traído hasta hoy, desde que naciste, aprendiste a utilizar los utensilios para comer, hasta hoy, que estás casado, con hijos o eres soltero, pero tienes una universidad, tienes una vida creada con unas estructuras, desde ese entonces hasta hoy, muchas veces para poder hacer un cambio, para poder realizar un emprendimiento, un movimiento, se requiere una recodificación de información interna. No es nada más que eso, no es un conflicto, no es una cosa negativa, es un aprendizaje. Pero no nos enseñaron en el colegio, no nos enseñaron en casa, nadie sabía cómo era. Ningún ser humano sabía que tenía la capacidad de despertarse y de cambiar en su vida muchos aspectos. Hoy en día está toda la luz, esa información está en el aire. Constantemente puedes decidir tomar una línea temporal y tener la capacidad de decir, no, por acá no, ya fui por acá. Ya aprendí esto, ya repetí en esta relación, ya repetí en esta familia, ya repetí en este trabajo, ya repetí con amigos, ciertas situaciones y se repiten. Voy a retomar y voy a ir para allá. Y voy a probar algo nuevo. Cuando ves que esto no está siendo posible, cuando ves que algo te vuelve a jalar y te vuelve como a conectar como un chicle a esa misma situación, para eso existen las herramientas. Las herramientas, en este caso los libros que yo comparto, o cualquier otra herramienta espiritual que necesites, o un terapeuta, te va a servir para entender qué es lo que te jala de nuevo, energético, emocional, que funciona como un chicle y te devuelve a la situación. Y vuelves a ver repitiendo qué es lo que hace que vayas para ahí y no puedas ir para allá. Entonces, no se trata de estar en frustración, en enfado, en decir esto no es para mí, o nunca voy a poder lograr aquello, o no voy a materializar lo que deseo para mi vida, porque no venimos a esas cosas ilusorias del ego. Venimos a aprender, a ensayar, a reparar, a corregir y a tener una vida de excelencia, en amor, con uno mismo. Pero para eso tenemos que desaprender todo lo que el ego creyó que era malo, que era negativo. Entonces, cuando despiertas, te liberas de la idea de pecado, con pecado concebido. Fíjate cómo te marcan desde tu nacimiento.
te liberas de la culpa, te liberas de obligaciones, te liberas de hacer rituales familiares, festivos, porque hay que ir. Empiezas a conectar con ese espacio interno en donde encuentras la paz y la calma, la aceptación y el perdón. El perdón, no porque yo te perdono o el otro me perdonó, el perdón en donde entra el ego cuando se relaja y entiende que hay una conciencia a la que puede acceder, que es la información que trae de todas sus experiencias y que le hacen sentir que si lo que estoy eligiendo ahora, lo que me estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo ahora, la aceptación que tengo ahora conmigo, con lo que soy, con lo que hago, con lo que tengo, me permite vivir en esa paz. Ese estado de conciencia es la paz a la que tiene que acceder todo ser humano. Y desde ahí crear su realidad, sus relaciones, desde una paz interior. Entonces, el despertar de la conciencia no es un camino sembrado de flores, no, vas a vivir distintas experiencias hasta que si estás en el momento de despertar, vas a vivir experiencias que te van a sacudir. Entonces, no lo vivas como un trauma, no lo vivas como algo negativo. Cuanto más flexibilidad tengas para fluir entre esas experiencias y decir, mira, yo creía que tenía que ir empecinadamente por ahí. Sin embargo, puedo ir por aquí y mira qué fácil y qué calmado que voy. Cuando uno se permite hacer eso, entra en ese despertar. Y ese despertar te trae la facilidad, te trae el trabajo con facilidad, el dinero con facilidad, el amor con facilidad, las relaciones con facilidad. Cuando uno se permite fluir y deja el personaje del ego al que se está aferrando, dice, es como guardar un poquito el orgullo también y decir, bueno, está bien, vamos a soltar, vamos a soltar y a probar por aquí. Entonces, ese despertar de la conciencia te permite estar en la tierra, vivir tu experiencia, pero vivir desde un lugar despierto. Un lugar despierto evita caer en la dependencia, en la carencia, en el miedo, porque son todas ilusiones, son todos trastornos, traumas que vive el ego, la personalidad, tu árbol genealógico. Venimos desde el año 0 con guerras en la humanidad. Estamos todos conectados. Hay mucha más aversión a lo negativo que a vivir positivamente, a ser amoroso con el otro, ser compasivo con el otro. Y el ser humano, si tiene que evolucionar, todos y cada uno de forma independiente a su ritmo, pero si estamos en esta época y estamos encarnados, estamos viviendo en la tierra, no es que estás muerto, estás vivo, estás presente en este tiempo, en este año, ahora es porque tienes que aprender exactamente eso que estás viviendo ahora, esa cosa que te tiene incómodo ahora, esa situación que no sabes cómo salir o que se te repite. Es ese lo que tienes que vivir, ese es el despertar, es esa la situación que te va a llevar a tu evolución espiritual. Entonces, eso es parte de tu crecimiento. Y hoy tienes la facilidad de adquirir una herramienta, la otra, pero siempre desde la nobleza y el amor hacia ti. Es decir, ¿cómo me puedo facilitar este aprendizaje? Porque yo todos estos libros los canalicé en el 2014. Todo esto empezó a concretarse hace 10 años atrás. Pero yo desde los 19 años, me acuerdo que había terminado el secundario un poco más, y mi cabeza era, yo necesito encontrar quién soy. Así que hacía terapias y en ese momento solamente teníamos el psicólogo. Después descubrí todo lo otro, el Reiki, las constelaciones familiares, terapias energéticas,
medicina china energética. Yo fui a España y empecé a estudiar muchas cosas. Entonces me empecé a sentir feliz porque dije, no estaba loca cuando era chica. Cuando yo descubrí la medicina china energética, ¿cómo puedo autosanarme? Haciendo un switch on, switch off. Y eso lo traduje todo al libro con la geometría. Aprendes a autosanarte y a decir, mira cómo puedo cambiar toda mi información atómica, molecular de mi cuerpo, energéticamente de un momento a otro. Yo estudié hemoterapia e inmunohematología y trabajé en hospitales. Mi cerebro siempre fue científico. Yo necesitaba siempre tener una aprobación científica. Pero cuando desperté y trabajé por ejemplo, con la geometría sagrada o con el diseño del árbol genealógico que canalicé, veo cómo se mueve la energía, cómo cuando haces el trabajo, en tu realidad, las fichas se acomodan. Un familiar te llama, una situación que estaba bloqueada, que era un nudo, se acomoda, se disuelve. Entonces, no podemos detenernos y esperar a una comprobación científica como era antes. 50 años se tardaba a veces para aprobar un método científico. Mira cómo evolucionó el ser humano y cómo va de rápido todo. Entonces, ¿cuándo sentimos un conflicto? Cuando nos queremos aferrar a, no, si no me lo dice el médico, no, si no lo hago así, no, si no me tomo una pastillita. Eso no te va a resolver. Y la energía actual es bestial. Va a una velocidad increíble, te trae información, te quiere hacer cambiar cosas y te trae situaciones. Si te aferras al pasado, ahí es donde vas a sufrir. Ahí es donde te vas a quedar atrapado, coagulado en lo anterior y no vas a poder evolucionar. Y ahí es como empezás a alejarte de tu espíritu y te quedas solo con tu ego y empezás a enfermar. Cuando uno se aleja de su espíritu, cuando se aleja de su esencia, cuando se aleja del alma, del ser, se empieza a empequeñecer y se vuelve rígido. Verás que empiezas a tener problemas de huesos, caídas, rigidez, enfermedades, frustración, enfado todo el tiempo, sentís la pérdida de la felicidad, no hay esperanza, no hay pasión, te empiezas a separar y te quedas solo en materia, 3D, tercera dimensión. Tu espíritu, tu conciencia, todo tu ser está en otras dimensiones, pero para poder acceder a esas otras dimensiones hay unas pequeñas válvulas que hay que abrir y son las que se abrieron ahora. Ahora todo el mundo habla de conciencia, todo el mundo habla de energía, todo el mundo habla de esto, todo el mundo habla de los registros akáshicos, de geometría. Todo este despertar hace que esas válvulas que estaban cerradas en tu cerebro y que hacían que comprendas la realidad solo desde ahí, como la comprendían los abuelos o los bisabuelos, imagínate todo ese tiempo atrás, que no tenían ningún acceso a toda esta información y tecnología, había una comprensión muy pequeña de la realidad, muy limitada. Ahora, con esa capacidad que tiene el cerebro de despertarse y de utilizar esos mecanismos que te facilitan la forma de canalizar, visualizar, materializar lo que deseas, es lo que te permite vivir en la Tierra conectado al despertar que se vive a nivel planetario y seguir conectado a la materia para materializar una vida más cómoda. Entonces es una herramienta, yo quería llegar a esto, es una herramienta poderosísima. Tu cerebro es una herramienta poderosa que tiene que jugar a tu favor. Y para que juegue a tu favor necesitas desprogramar el odio, desprogramar el miedo, desprogramar las creencias limitantes, desprogramar la culpa, desprogramar el pecado, todo lo que te reprogramó, te condicionó y te limitó a ser humano. Nada más. Activar esa parte divina es, yo soy divino tal como soy.
soy amado y soy perfecto tal como soy. Es desprogramar todo lo que te autocreíste como negativo, que tienes, que eres, y volver a conectar con esa esencia pura que traes cuando eres pequeño, desde que naces. Entonces, cuando logras unir estas dos cosas y lo traes al aquí y ahora, tu vida se vuelve fácil y entiendes que todo lo que está pasando alrededor es una creación interna, proyectada afuera. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a experimentar las luces y las sombras propias para poder evolucionar. Aquí ya tenemos un tetraedro. Para poder ver con la totalidad del ser, yo tengo que ver lo que me gusta de mi ego y de mi personalidad y lo que no me gusta. Esas dos cosas, mis luces y mis sombras, cuando se unen, puedo ver la realidad desde la totalidad del ser que soy. Entonces ahí entras en un salto de vibración cuántico y tu vida es diferente. No hay enfermedad, no hay necesidad, no hay carencia. No se sienten las heridas, el abandono, la traición, la humillación, la injusticia. ¿Por qué? Porque estás conectado con el centro de tu ser. Estás completo. Estás en ese estado de gracia, de conciencia, de decir, qué bueno. Sí, esta experiencia puede ser dolorosa. No me gustó nada. ¡Ay, qué dolor! Pero mirá la información que me trajo y cómo me hizo dar cuenta que tenía que acomodar esto por acá. Cuando lo ves así, cada problema que se presenta es maravilloso. Tampoco vamos a estar buscando problemas todos los días, pero aparece un problema, no vas a renegar porque me pasa esto, porque fui tal lo otro, porque me... No, lo tomás, lo ves y decís, con esto puedo acomodar esto en mí. Y qué bien me siento ahora que lo pude resolver y que lo pude comprender. Y te liberas. Cuando tienes la conciencia despierta de quién eres y vives en la tierra desde esa conciencia, combinándolo día a día con las cascaritas de tu personalidad, por decirlo así, es un juego de ping-pong, que siempre digo, de preguntas y respuestas entre tu mente, tus necesidades, tu deseo, tu ego y la realidad que se proyecta afuera. Tu conciencia del ser dice, mira que te estoy mostrando acá afuera esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué está pasando acá en esta relación? ¿Qué está pasando en esta situación? ¿Por qué te estás enfermando? ¿Por qué estás discutiendo? ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué no estás siendo quien quieres ser? ¿Qué pasa acá? Y te trae experiencias. Y las experiencias te pinchan. Cuando contás con herramientas personales a las que puedes acceder y puedes ir sanando y puedes ir equilibrando esas experiencias, vas subiendo un escalón. Vas subiendo otro escalón. Un escalón de evolución de tu espíritu. Bastón, es como pasar de curso, literalmente. Vas aprendiendo, vas subiendo, sigues experimentando, sigues aprendiendo, hasta que llega un punto en donde ya las experiencias pasan, pero no tan seguidas, ni tan bestiales, ni tan dolorosas, sino que son como... Y tardas en medio segundo en donde dices, ay, ya lo arreglé, ya entendí. Hay una incomodidad, dura menos. Cuando eso pasa, es que estás cada vez más cerca de tu conciencia. Es como entender, me gusta así, como hacer la metáfora. El globo aerostático, para poder subir, tiene que tirar unos pesos, y esos pesos que tiene son bolsas de arena, ¿sabes? Estos globos, que te subís en unas canastitas y está el globo aerostático. Y van tirando los pesos, el globo empieza a subir. Entonces, a medida que vas tirando esos pesos, esas cargas, esas creencias, esos miedos,
esos condicionamientos se van saliendo de tu cerebro y te vas acercando a tu conciencia. Esa conciencia, esa sabiduría que traes de todas tus experiencias. Como vuelves a conectar con esa sabiduría, dices, esto ya lo experimenté. ¿Lo necesito experimentar de nuevo ahora? No. Entonces, eso que estabas repitiendo como un círculo, como un bucle, se deshace y continúas. Luego te encuentras con otro círculo, otro bucle, y dices, ay, me parece que esto, a ver, ¿cómo lo puedo resolver? Vas a tus herramientas, lo sanas y dices, esto no necesito repetirlo nunca más. Es más, me siento más fortalecida. Y ahí subes otro escalón más. Y así es como vamos aprendiendo. Con ensayo, error, acertación, éxito, y sigo subiendo, y sigo caminando, y sigo avanzando. Tanto el curso de sanación del árbol, el de geometría sagrada, fueron canalizaciones que vinieron después de mi despertar y bajó esa información. Es decir, yo eso lo bajé en algún momento, en otra vida. Y lo más bestia fue que empecé a recordar también cómo me mataron por querer hablar de esto. Y fue uno de los grandes miedos míos. Me acuerdo mi primer video en el 2014, y bueno, o escribir el libro y salir y contarlo y decir, ahora soy esta a mi familia. Y ahora medito con geometría sagrada y he hecho todos estos cambios y me he sanado esto, lo otro. Y yo que trabajaba en hospitales, ¿sí? Y que quería estudiar medicina y la verdad es que siempre tuve algo muy interno, muy claro, era que no me cerraban los hospitales. Porque yo decía, no puede ser que una persona tenga que llegar al punto de que te tengan que operar, sacarte una parte y meterte otra. ¿Por qué no se equilibra antes? ¿Por qué no se sana antes? ¿Por qué no se hace una prevención? Pero yo no conocía nada de las energías, pero había una cosa dentro que me decía, esto está mal. Yo no creo en esta medicina. Y así fue. Cuando canalicé este libro y empecé a trabajar con esto, ya no necesitas ir al médico y no necesitas estar bloqueado porque el trabajo con la geometría te abre tu campo de percepción, te abre tu canal con el tercer ojo, abre tu hemisferio derecho, te ayuda a canalizar, abres tus registros akáshicos. Cuando te pones a conectar con la geometría, comienzas a ver la magia de la vida, del día a día, de la energía de los animales, de las plantas, de los objetos, de las personas. Empiezas a conectar con todo ese mundo energético, porque tu percepción se cambia. Entonces ya no puedes vivir en el mundo que conociste cuando eras pequeño, hace 20 años atrás, 30 años atrás, 50 años atrás. Es imposible. Porque todo ha cambiado. La Tierra ha cambiado, las personas han cambiado, la información a la que tenemos acceso ha cambiado y nuestro cuerpo, su estructura, su ADN, su forma de codificar ha cambiado. Entonces tenemos una accesibilidad a la autosanación que es maravillosa. Es total y absolutamente posible autosanarte. Y lo están diciendo todo el mundo. Lo hacían los monjes en el medio de la montaña y estaba en silencio, pero ellos no iban a un médico, ellos se autosanaban. Ellos sabían muy bien cómo trabajar la energía de las células, cómo recodificar a través incluso de los mantras, de cantos, cómo recodificar la información de las células. Y hoy mi propuesta es hacerlo a través de la geometría sagrada. Y es fenomenal y da resultados. Entonces, hay muchas herramientas, a algunos les funciona una, a otros les funciona otra, pero que sepas que todos los seres humanos tenemos esta capacidad de autosanación, de autogestión, de despertar, de vivir consciente, presente, como conciencia encarnada en un cuerpo. Estoy usando este vehículo en este tiempo, estoy usando este vehículo con este personaje, esta personalidad, para experimentar esta versión de mi ser.
En otra vida estás aquí, te encarnas y experimentas otra versión. Así que eso que eres hoy, esa madre, padre, maestro, médico, abogado, lo que seas zapatero, barrendero, ese personaje que eres hoy es una experiencia de tu ser. ¿Cómo sería mi vida experimentando desde este lugar? ¿Qué situaciones vive este personaje? Porque es lo mismo que en el teatro, el personaje con sus características. Bueno, a este le pasa que se pelea con tal, le deja a tal otro, pierde todo, o gana la lotería, o se enferma, o tiene que hacer un cáncer para evolucionar. Al personaje le pasan cosas. Lo que yo haga con esas cosas que me pasan cuando estoy en este personaje es lo que me va a permitir evolucionar. Y esto es el despertar de la conciencia. Esto es acceder a esa versión que trae en esta encarnación tu ser con ese personaje, y ese personaje a ver cómo resuelve las cosas que se le plantean. ¿Repetís? ¿No soltás? ¿Tenés miedo? A repetir el curso. Vuelven a traerte la situación, la volvés a resolver igual, a repetir el curso. Haces un poco de esfuerzo, haces una herramienta como haces una sanación de tu árbol genealógico, una constelación, trabajas con el libro de geometría sagrada, lo que quieras, una biodescodificación, utilizas una herramienta, modificas, tenés la valentía de profundizar, vas a terapia, profundiza, decir, ay, esto me duele, esto es difícil, es complicado, pero ya repetí 3 veces. ¿Y ahora qué hago? Y ahora hago un paso más y me arriesgo. Entonces, tu ser, tu conciencia empieza a acercarte y dice, este chico, esta chica ya va conectando con su conciencia. Resolves esa situación y ya ganás más energía vital, más felicidad, más ligereza. Cada cosa que vas resolviendo te va sacando peso, te va desentumeciendo y te va permitiendo vivir consciente en el aquí y ahora, con esa personalidad que va a experimentar la tercera dimensión y va a permitirse evolucionar. Si no venimos a la tercera dimensión, si no nos materializamos físicamente, no podemos evolucionar. Como espíritus, si no tenemos materia, no podemos evolucionar. Necesitamos una parte física que nos permita tocar, sentir y generar sensaciones. Esas sensaciones, esas incomodidades que se generan cuando estás materializado en un cuerpo físico, son las que te permiten evolucionar. Si no hay incomodidad, no hay evolución. Entonces necesitamos como espíritu un cuerpo físico. ¿Qué hacemos con ese cuerpo físico? ¿Qué hacemos con esa personalidad? La ayudamos a florecer, la condenamos, la intoxicamos, la maltratamos, la sodomizamos, la esclavizamos o le damos amor a ese personaje, a ese cuerpo, a esa materia en la que estoy, le doy amor, la cuido, me permito disfrutar, me permito bailar, me permito vivir, me permito andar con ligereza o me castigo. Y ahí, en esa construcción de amor, odio hacia mí mismo, mis luces y mis sombras, voy poco a poco conectándome más con mi esencia, mi ser. Después de mucho tiempo en donde al final comprendemos que lo único que tenemos que hacer es amarnos a nosotros mismos, ya nos podemos ir del planeta Tierra. Quería hacer este directo, compartir estas reflexiones, un poco cómo fue mi vida, lo que tuve que experimentar y cómo surgió estos libros, ¿no? Cómo surgió este método de autosanación a raíz de toda mi experiencia, fueron muchos años, entre los que los canalicé
y entre que los experimenté. Y cada día es seguir experimentando y ahora verlo en otras personas, cómo lo pueden experimentar y cómo lo pueden resolver y cómo les aporta eso. Y me hace feliz, me hace muy feliz, me hace mucho sentimiento de agradecimiento, ¿no? De valió la pena, porque aunque no lo creas, aunque no escribas tu libro, pero si ahí donde estás haces tu cambio, haces tu proceso de vía crucis, como digo yo, y al final soltás la cruz y haces tu evolución, eso le va a afectar a tus hijos, a tus vecinos, a tus padres, a tus ancestros, vivos o muertos, porque te digo porque yo veo y canalizo y veo en sueños y incluso en las sesiones puedo ver en los otros cómo se les resuelve a los ancestros ese nudo, porque aunque creas que no, el nudo mental, el nudo de conexión, de conciencia con las personas que no están materializadas, sigue permanente. Y eso, lo voy a aclarar antes de cortar, porque esto es apasionante. Y esto es muy importante, por eso constelamos, hacemos constelación familiar, hacemos sanación del árbol y sentimos cosas. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros están conectados con nosotros. Todo tu árbol genealógico está conectado y muchas de las repeticiones que haces, las haces porque energéticamente estás llevando su información. Estás repitiendo sus caminos, las cosas que no resolvieron, y es real. Una persona como yo que tengo la sensibilidad de canalizarlos y verlos, lo veo más claro. Yo sé que es difícil para quien no lo hace, pero cuando empiezas a hacer tu trabajo de sanación, empiezas a percibir a tus ancestros también de otras formas. Empiezas a percibir su energía, su información, y te empiezas a dar cuenta y decir, pero esto es un programa familiar, estoy repitiendo un patrón. Eso es lo que estoy viviendo. No estoy viviendo mi decisión aquí, ahora, Silvia, con lo que quiere, no. Entonces, yo repetí muchísimos patrones y me daba cuenta que había una coagulación, la banda elástica que tiraba y me hacía volver. Y digo coagulación porque me recuerda mucho, porque viene con la sangre. Se formaban como un coágulo que no podías salir de ese amarre de repetición. Decir, sí, estoy en un programa familiar y atraigo las mismas situaciones y ¿cómo salgo de acá? No puedo salir, no entiendo por qué. Y es por esto. Entonces, hacer todo este tipo de sanación y de liberación, de desprogramar, es lo que va a acercarte a tu despertar. Y necesitas despertar, porque si no, vas a tener que volver. Y va a ser muy frustrante decir, estuve en la Tierra en un momento tan increíble como este, que no está fácil, hay crisis por todos lados, y no hice nada. Y no cambié nada. Y no dejé nada. No puede ser. Tengo que volver. Yo no quiero. Yo llegué a decirle a una familia, mira, vamos a tener que arreglarnos porque yo no quiero volver en otra vida a tener que arreglar el mismo problema contigo. O sea, arreglémoslo en este. Como sea. No quiero volver a encarnar en esta familia, en esta situación. Lo digo en plan así porque fue así. Entonces, es decir, ¿quiero repetir esto o ya quiero pasar página? Y, chicos, hagan todo lo que puedan. O sea, utilicen todo lo que esté a su alcance. Ese es mi consejo. Hagan todo, absolutamente todo lo que puedan para poder vivir felices, conectados con su crecimiento, con su esencia, con su vida, con su propósito. Porque yo creo que los que estamos encarnados ahora es porque el alma traía como propósito experimentar este momento, experimentar esta situación. Hay que hacerlo, hay que animarse, ese es mi empuje, ¿no? Aunque duela, aunque moleste, vamos. Así que yo siempre digo a los valientes que van a terapia, los valientes que hacen la sanación del árbol, los valientes que se trabajan, que entran en la noche oscura y que pasan por ahí, pero ahora cada vez es más ligero. Antes las terapias eran muy dolorosas y la misma frecuencia, las mismas personas van cambiando
y se va haciendo todo cada vez más fácil. A lo mejor estás corrigiendo un malestar, se te atraviesa una emoción, si estás canalizando puedes recordar una vida pasada, abres tus registros, trabajas con tu geometría, haces una meditación, haces el árbol, sanación del árbol, te sientes bien a las 3 horas y tu vida continúa. Antes no, antes a lo mejor ibas a la terapia y estabas 2 meses padeciendo un malestar por un trauma, ahora es más rápido. Entonces, por eso digo, nos los están poniendo fácil a los seres humanos, nos están dando las posibilidades de, vamos, 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 que bajamos en la puerta ya, pasa rapidito. Entonces, si te lo están poniendo fácil, dale esa flexibilidad a tu personaje, a tu niño interior, a tu adulto atrapado. Dale esa posibilidad de vivir mejor.